Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner and Strong Podcast. Vosotros quizá no lo conozcáis, los que estamos en el entrenamiento, los que somos entrenadores, los que nos educamos, nos formamos y demás, seguro que os suena este nombre, Guillermo Peña. Guillermo es un educador, da clases, ha escrito artículos científicos respecto a entrenamiento, da conferencias. Bueno, como digo, es uno de los, a mi parecer, uno de los mayores expertos del entrenamiento en nuestra lengua, y tenerle en mi podcast es un auténtico orgullo. Y con él vamos a hablar sobre entrenamiento de fuerza, vamos a hablar de test, vamos a hablar sobre realmente entrenamiento, todo centrado de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que sabemos, lo que no sabemos. Y creo que vamos a diferenciar muy claro entre lo científico y lo del día a día. Creo que después de este episodio se va a ver vais a entender muy mucho dónde se unen y dónde se separan la ciencia del día a día, ¿no? Creo que esto es muy importante, no solo para entrenadores, que obviamente es más importante para nosotros, porque a veces navegar la información y la literatura resulta un poco complicada. No entendemos que muchas veces detrás de esas investigaciones que nosotros intentamos poner en práctica, resulta que hay datos que no se nos dan o que no se nos dicen, o que solo son útiles en ese laboratorio, en esas circunstancias de laboratorio, y no realmente en el día a día de nuestros atletas. Guillermo se nota que tiene una experiencia bárbara explicando las cosas, porque todo lo hace con muchísima naturalidad. No vais a encontrar nada de tecnicismos, son todas palabras súper fáciles, así que creo que es un podcast que todo el mundo va a ser capaz de entender y de disfrutar. Así que nada, sin más, os dejo con el podcast. Si os gusta, os parece útil, por favor, compartirlo. Os lo digo siempre, es gratis y a mí me ayudáis muchísimo. Sin más, un saludo grande, feliz running, adiós. Primero aquí agradecerte a ti, Ángel, que nos hayamos encontrado en este espacio virtual, que parece mentira, pero nos acerca mucho a todos y también nos da la oportunidad de aprovechar el conocimiento de todos y la experiencia de todos en este tipo de encuentros, ¿no? Y que a lo mejor hace pues unos años casi que la única información que podíamos acceder era o bien estudiando y mediante los libros, o conocer personalmente, de forma muchas veces fortuita, a otros entrenadores en distintos lugares, ¿no? y momentos. Bueno, la pregunta ¿qué es la fuerza, no? Bueno, yo voy a intentar hacerlo todo bastante sencillo y no quiero, voy a evitar, ¿no?, entrar en tecnicismos que a lo mejor nos enreden o me enreden a mí mismo y al final no mucho la cuestión. Pero diríamos, la fuerza está presente en cualquier movimiento corporal, en cualquier acción física que realicemos, ¿no? Pensar o conceptualizar la fuerza como algo exclusivamente cuando desplazo una carga o cuando me meto en un gimnasio es una concepción muy reduccionista de la cuestión, ¿eh? De hecho, ya muchos, bueno, o entrenadores o autores o investigadores siempre han considerado que la fuerza es realmente la única capacidad física o cualidad física que debe estar presente y está presente, queramos o no, en cualquier manifestación motriz, ¿vale? Otra cuestión es que queramos medir la fuerza en un tiempo dado, a una velocidad determinada, pero cuando yo corro estoy aplicando fuerza contra el suelo, ¿vale? Cuando yo realizo cualquier tarea con mi propio peso, cualquier acción dinámica, estoy aplicando fuerza contra la propia resistencia que pueda ser mi cuerpo, cualquier carga externa. De tal manera que la fuerza siempre está y va a estar siempre mientras sigamos viviendo en la Tierra, ¿eh?, por el efecto de la atracción de la gravedad. Y si lo entendemos así, pues es más fácil quizás darle la importancia que tiene, ¿no? Y es que cuando una persona va perdiendo fuerza por cualquier circunstancia, porque ha estado lesionado, porque ha estado enfermo, está convaleciente o simplemente atraviesa una temporada de inactividad física, lo primero que detectan los estudios es una pérdida pronunciada de la fuerza en los primeros días, ¿no? Especialmente en los primeros días y las primeras semanas de esa inactividad o de esa convalecencia. De tal manera
que hasta que no se recupera un mínimo de fuerza, es muchas veces, sobre todo me refiero a las personas más mayores, es inviable entrenar cualquier otra cualidad física, ¿no? A veces me encuentro personas mayores, débiles, ¿verdad? Sarcopénicas, que inicialmente nos gustaría subirle a una bicicleta o a una cinta, a una elíptica, y nos damos cuenta inmediatamente que a los 30 segundos, al minuto, bueno, pues claudican, ¿no? Pero no claudican porque no tengan suficiente resistencia cardiorrespiratoria o suficiente V2 más para pedalear o desplazar en una cinta, simplemente claudican porque se le fatigan los músculos, porque no son capaces de aplicar la fuerza necesaria para desplazar la resistencia que le ofrezca la bicicleta o cualquier otro ergómetro, el tiempo suficiente como, digamos, para estimular procesos que mejoren su función cardiorrespiratoria. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Al final, sin un mínimo de fuerza no podemos optar a realizar ninguna otra actividad. Y sin lugar a dudas es la capacidad física o la capacidad condicional sobre la que se sustentan el resto de capacidades físicas. Yo creo que diciendo eso como punto de partida, aunque no haya definido lo que es la fuerza desde el punto de vista física ni nada de eso, que yo creo que es bastante sencillo encontrarlo en cualquier texto, creo que ese punto de partida es muy importante, ¿no? Para presentar, ¿no? La relevancia que pueda tener el entrenamiento de la fuerza en cualquier contexto, en cualquier deporte, a cualquier edad y en cualquier circunstancia, ¿no? Y eso es así. Eso es así, porque del momento que yo me levanto de la silla de mi escritorio, o que bajo un escalón, o subo un escalón, o doy un paso, o realizo cualquier acción, estoy, quiera o no, aplicando bueno, un pico de fuerza determinado para, bueno, pues realizar esa tarea. Creo que esta definición que has dado sobre la fuerza es maravillosa realmente da la importancia que tiene, sobre todo, ya no hablemos de rendimiento, pero a personas mayores es algo que es bestial. O sea, que es que cuando tú miras estudios y ves que la mayoría de, pues eso, bien fuerza de agarre o un eje de prensa de piernas y más tiene mayor correlación con mortalidad que prácticamente ningún otro tipo de test Claro. supuestamente de salud, o va a ser presión arterial, no, ves que la fuerza tiene muchísimo más correlación con ello, ¿no? Y Claro. aún así, por algún motivo que desconozco, seguimos todo el tema de entrenamiento de fuerza en gimnasio y demás, sigue un poco, se está abriendo un poco más por suerte, pero sigue un poco como, no sé si estigmatizado, o sigue siendo cosa de frikis de gimnasio, o un poco, no sé, se le ve a veces se desvirtúa un poco, ¿no? Cuando si tú estás en un grupo social y dices que tú qué haces, pues yo levanto pesas, siguen mirando un poco raro, si dices que haces trialdones, juego qué guay, ¿cómo haces eso? ¿Qué tal, no? Si dices el tema de los pesas es como, siempre genera un poquito de rechazo. Bueno, es posible, pero cada vez menos también, Ángel, cada vez menos, ¿no? Y está cambiando. Porque está cambiando mucho y muy rápido. Sobre todo, yo observo, y lo digo desde mi punto de vista, en el colectivo femenino, ¿no? El colectivo femenino es verdad que, bueno, pues décadas atrás eh, veían quizás el entrenamiento dentro del contexto de lo que llamamos al gimnasio como algo, bueno, pues un poco más orientado quizás a los hombres, a la gente, a los chicos jóvenes, y cada vez más son las chicas las que entrenan la fuerza. Y me atrevo a decir algo en relación a esto. Eh, no queriendo generalizar, pero en cierta medida sí. Probablemente quienes más se puedan beneficiar del entrenamiento de la fuerza sean las mujeres en su conjunto, ¿no? Y particularmente en determinados momentos o fases de su vida, ¿no? O en función de qué actividades hagan, ¿no? Quiero decir con esto que el entrenamiento de fuerza nos beneficia a todos en cualquier momento, a cualquier edad, eso ya lo he dicho, pero sobre todo en aquellas personas, y aquí incluyo al colectivo femenino, que a lo mejor nunca hayan hecho de forma sistemática, de forma organizada un entrenamiento de fuerza, enseguida se dan cuenta de los beneficios que les reporta y que además les va a servir para poder realizar otras actividades que les guste más, otros deportes o otras actividades físicas, con un mayor nivel de rendimiento, previniendo determinadas lesiones, disfrutando más de la actividad
y cansándose menos, ¿no? Entonces, cuando eso ya ha calado, ¿no? Sobre todo en las chicas jóvenes, lo veo mucho ahora en gente de 16, 18, 20 años, veintitantos años, no sé en qué medida a lo mejor lo han popularizado algunas tendencias, pero veo que cada vez hay más público femenino y me alegra mucho en los gimnasios. Me da igual el nombre que le pongamos al entrenamiento que hagan, ¿vale? O en el entorno que lo hagan, pero al final están desplazando, levantando cargas, haciendo movimientos, bueno, de distinto tipo, ejercicios de distinto tipo, y está calando mucho en ellas, ¿no? Y eso, un poco reforzando lo que decía, ¿no? Les va a generar un beneficio muy bueno en ese momento y en el futuro, porque sabemos de sobra que las mujeres son las que más van a sufrir a largo plazo, por ejemplo, de osteopenia, de osteoporosis. En general, que sea un poco atrevido a hacer esta extrapolación, necesitan ellas más un trabajo de fortalecimiento, de estabilización de distintas articulaciones y no tanto de movilidad o de flexibilidad, pues esas mujeres que en temprana edad ya están incluyendo el entrenamiento de la fuerza como un complemento muchas veces, no como la única actividad, como un complemento a sus otras actividades deportivas, pues están generando un doble beneficio, están generando, bueno, pues por una parte, como he comentado, un capital óseo, que cuando sean más mayores y se acerquen a la menopausia, a la premenopausia, a la menopausia y posmenopausia, van a verse beneficiados de ese trabajo, de ese entrenamiento que acumularon en esas edades más tempranas, porque aunque me esté centrando ahora concretamente en la osteoporosis, pero las mujeres, bueno, pues tienen una densidad ósea menor que los hombres a cualquier edad, ¿no? Por eso se afectan más de este problema óseo con la edad. Pero eso lo podríamos extrapolar no solo al sistema óseo, ¿no? Simplemente al sistema neuromuscular. Se benefician mucho y yo aplaudo que cada vez sean más las mujeres que incorporen el entrenamiento de fuerza como un complemento de sus otras actividades deportivas o como su deporte principal, si lo podemos llamar deporte, o como su entrenamiento principal. Y eso está cambiando, ¿eh? Yo creo que cada vez hay una no me sale la palabra, lo has dicho tú, una Estigmatización. eso es, no me salía la palabra, menor en las mujeres porque ven que otros colectivos lo están incorporando en su rutina, ¿no? Y eso cambia, eso está cambiando. Y afortunadamente eso las beneficia muchísimo y en cualquier deporte, por supuesto. No vamos a hablar de deportes en particular, pero desde el deporte más extremo que podamos pensar de la fuerza, por ejemplo, powerlifting, extremo en el sentido de que desplazan las cargas más altas, hasta cualquier otro deporte donde lo podamos catalogar como de resistencia, ¿no? Pues cualquier modalidad de fondo, has dicho tu triatlón, carrera de montaña, etcétera, hasta ese tipo de deportes se van a beneficiar mucho de incorporar 2 días a la semana, no hace falta más, un entrenamiento de la fuerza. Y ahora hablando de... Centrándonos un poco más en tema de la fuerza, hemos hablado de powerlifting, hemos hablado de no sé, resistencia y demás. Todo lo que cae entre medias, ¿no? Entre resistencia máximos, pesos máximos a cargas muy ligeras, ¿no? Todo ese espectro de la fuerza, ¿cuáles son los beneficios de cada uno de ellos? ¿Cómo funcionan, ¿no? A nivel fisiológico el uso de diferentes cargas y velocidades. Bueno, a ver, primero yo creo que lo más importante es darnos cuenta que la carga, cuando me refiero a carga, me refiero en este caso ahora a la intensidad relativa que utilicemos, ¿vale? El porcentaje de la 1RM, si queremos hablar en esos términos, necesario para cada sujeto va a depender de distintas variables. Una persona que no entrena, que tiene un nivel de fuerza bajo, ¿vale? Puede beneficiarse con unas cargas muy livianas, ¿vale? Y puede generar unos beneficios, unas mejoras en su rendimiento en fuerza tan grandes o más que a otra persona que tiene un nivel de entrenamiento mucho más avanzado y necesita entrenar con unas intensidades mayores. En cualquier caso, el nivel de carga que debemos utilizar va a estar siempre en función del nivel inicial del sujeto, ¿vale? Y aquí hay que romper un poco algunas
estigma y algunas falsas creencias. No es necesario, salvo para unos pocos deportes que ya hemos citado, halterofilia, powerlifting y poco más, entrenar con cargas altas o muy altas, ¿vale? Entrenar con cargas moderadas o intermedias va a beneficiar prácticamente a cualquier deportista y a cualquier persona, aunque no sea deportista. Me estoy refiriendo a cargas de entre el 40 y el 70%, ¿vale? De la 1RM. Con ese tipo de cargas casi siempre vamos a conseguir mejorar mis prestaciones de fuerza y cualquier gesto específico, si elegimos bien los ejercicios en mi deporte, sin necesidad de entrenar con unas cargas altas o muy altas. Vamos a decir por encima del 80-85%, que sí que son cargas o serían cargas necesarias, evidentemente, para un halterófilo o para un levantador de pesas de powerlifting o determinados, no sé, deportes como pueda ser el rugby en algunos momentos de la temporada o en las fases finales de la carrera deportiva, que son en definitiva deportes con altas necesidades de desarrollar la fuerza, pero para el resto no hace falta entrenar con intensidades tan altas. Por tanto, a lo que preguntas, dependiendo del nivel inicial del sujeto, cualquier carga que sea superior, evidentemente, con la que habitualmente desarrolla su actividad, va a generar o tiene el potencial de generar una mejora en su nivel de fuerza. Una persona sedentaria que no hace ninguna actividad concreta, específica, de entrenamiento de la fuerza, se va a beneficiar con una carga del 40, del 50%, ¿no? Eso es una gran ventaja, porque si con esas cargas ya consigue mejorar, bueno, pues ya habrá tiempo de irle incrementando la intensidad relativa o el grado de esfuerzo o el volumen o las otras variables que haya que programar. Pero eso es importante, ¿no? Y a eso sí que hay una gran resistencia todavía a día de hoy, de los entrenadores, de muchas investigaciones, de la, bueno, pues de la tradición, ¿no? La tradición dentro de la fuerza siempre es que me tengo que fatigar mucho, que tengo que generar un grado de fatiga muy elevado y que si no siento, no tengo esa sensación, parece que no vamos a estar generando las adaptaciones que buscamos. Y muchas veces todo lo contrario, ¿eh? Con un grado de esfuerzo moderado, moderado-bajo, insisto, va a depender siempre del nivel de partida del sujeto, va a ser más que suficiente para mejorar el nivel de fuerza, lo suficiente bien para desarrollar actividades cotidianas en personas mayores o para mejorar gestos o acciones específicas de tu deporte que requieren realizarse a alta velocidad. Además, un sprint, un salto, un cambio de dirección, una deceleración después de un sprint, un lanzamiento, bueno, pues ese tipo de acciones que son comunes a multitud de deportes de equipo, el entrenamiento que diseñemos no necesita para nada entrenar con una intensidades tan altas como he dicho antes, ¿no? Y probablemente entrenando con intensidades moderadas, en torno al 50, 60, 70 como mucho, vamos a conseguir que esos deportistas mejoren en esas acciones que además se realizan a alta velocidad. Yo un cambio de dirección jugando al baloncesto o al mano lo tengo que hacer a máxima velocidad, si no, no me voy a zafar del adversario. Como son acciones que se realizan a alta velocidad, los tiempos de contacto son muy breves. Tú tendrás que entrenar con cargas lo suficientemente, digamos, livianas para que puedas desplazarlas a alta velocidad y tengan una transferencia a esas acciones que vas a realizar luego en la cancha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante era aclarar esto. Yo sé que decirle a alguien, no, no, si no hace falta que entrenes a tus deportistas con una carga mayor del 70%, por ejemplo, en futbolista, en general, en su conjunto. Dirán, no, hombre, eso es una carga muy liviana, necesito coger más peso. Bueno, yo sé que ese es el pensamiento habitual que puedan tener muchos entrenadores y deportistas, pero vamos a decir que no es necesario, ¿vale? Si no es necesario entrenar con tanto esfuerzo, con tanta intensidad, bueno, se trata de buscar el mínimo esfuerzo rentable. Si yo mejoro con una serie, vamos a suponer, ¿para qué voy a hacer dos series, no? Cuando vea que con una serie no mejoro, bueno, pues probaré con dos series. Cuando vea que no mejoro con mi 60%, bueno, probaré con mi 65%.
Pasa que eso es fácil exponerlo, pero luego es difícil muchas veces, incluso para los entrenadores, creérnoslo y además llevarlo a la práctica. Pero a eso va a depender siempre de cómo el entrenador se comunica, ¿no? Con sus deportistas, con sus entrenados, con qué convencimiento pone en práctica todas estas premisas y cómo demuestra, evaluando a esas personas, a esos deportistas que entrenando así han mejorado mucho, ¿no? Que luego esta es otro caballo de batalla. Muchas veces decimos que hay que entrenar de esta manera u otra, o que esta manera de entrenar es mejor que esta otra, pero no evaluamos bien, o no se evalúa, ¿no? O se evalúa de una manera muy grosera, ¿no? Y si tú no evalúas, pues es como si fueras al médico, te da un tratamiento y después del tratamiento no te vuelve a hacer una prueba, la misma prueba que te hizo, si fue una analítica, pues otra analítica y te diga, efectivamente, usted ha mejorado en estos parámetros y el tratamiento ha funcionado o no ha funcionado y hay que cambiarle el tratamiento, ¿no? Bueno, pues hay que aplicarlo sin lugar a duda también en nuestra profesión y evaluar muchas veces es más sencillo de lo que nos imaginamos, pero sí que es verdad que más vale evaluar bien que si no sabemos evaluar, mejor no evaluar porque podemos llevar a error bueno, pues el resultado que pensamos y estar equivocados, ¿no? Y tomar una decisión equivocada porque hemos evaluado mal, ¿no? Pero bueno, sería otro tema muy amplio, ¿no? Que comentar. Me encanta, mira, no tenía pensado el tema de los test y demás, pero Mm, creo que es un tema súper importante y en lo que sobre todo me ha llamado mucho la atención en las últimas semanas desde una entrevista que hice con personas de los cuerpos especiales de seguridad del Estado, donde hablamos, ¿no?, de las pruebas físicas para hacer oposiciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿se está realmente midiendo las necesidades luego del trabajo o son pruebas realmente aleatorias? Entonces, también escuchaba en otro podcast, ¿no?, a personas, atletas, por ejemplo, decían los test, el famoso FMS, y entonces, claro, decía, bueno, estás testando tus atletas para, pues, el tema FMS, que está muy bien, que es, para quien no lo conozca, pues es un tema sobre todo de rangos de movimiento y de habilidad, un poco de coordinación. Em, Está muy bien que los testes, pero ahora, ¿qué estás haciendo? ¿El entrenamiento que estás haciendo es para mejorarles en su deporte o es para mejorar el test la próxima vez que lo hagas? Porque claro. realmente que tú mejores en el test, en este test específico del FMS, no te va a hacer mejor, a lo mejor, futbolista. Entonces, ¿qué estás midiendo? Mm, ¿Para qué? ¿Cuál es la ciencia detrás de los test? Es muy importante, creo que se cometen muchísimos fallos, incluso en los más altos niveles, como estamos hablando de los cuerpos de seguridad del Estado, incluso en la liga más millonaria, como puede ser la NFL, donde esto, el 40, los 40 metros, ¿no? El 40 dash. Eh, Cuando resulta que el 97% de las carreras son menores, mucho menores de 40 metros. Estás haciendo un mm, test de velocidad donde realmente casi nunca se llega a hacer 40 metros, ¿no? mm. Entonces, ni siquiera estás evaluando algo que sucede luego en el campo de fútbol en este caso. Me parece muy Claro. curioso. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de los test o qué test tú ves que tengan algún tipo de correlación Mm, realmente con el rendimiento? mm. Bueno, es un tema muy amplio, la verdad, Ángel. Ya has dicho muchas cosas y estamos de acuerdo. No es lo mismo proponer una batería de test, lo que tú has dicho, para una oposición, que a lo mejor el objetivo es, bueno, pues no tener en cuenta qué requerimientos va a tener su profesión y evalúan en función de ese rendimiento que supuestamente luego van a tener que dar en su trabajo, sino que, bueno, presentan una batería de test que puedan hacer en una mañana a mucha gente de forma rápida y que evalúen distintos, bueno, componentes de la condición física de una manera bastante grosera y ya está. Entonces, bueno, pues si tu objetivo es eso, pues hay que entender el contexto, ¿no? Es como la evaluación en el contexto escolar. Si yo soy profesor de educación física, por el contexto escolar, y si estoy desarrollando un contenido relacionado con la condición física, pues ¿qué quiero medir y para qué? Quiero medir simplemente para que los alumnos conozcan una batería de test, para que entre ellos se comparen, para que cada alumno se mida ahora y y al final del trimestre se vuelva a evaluar y vea si ha mejorado y eso suponga una motivación. O lo contrario, bueno, hay que entender, tú lo has dicho, el propósito de la evaluación, ¿no? Una vez sabes qué quieres con esa evaluación, pues tendrás que evaluar distintos aspectos de la condición física y con
test concretos, ¿no? Como estamos hablando de la fuerza, pues habría que acotar, ¿no? Si estamos evaluando en qué deporte, o si es un grupo de deportistas o no, podríamos estar evaluando a personas que no hacen ningún deporte, y lo que queremos ver es en qué medida su nivel de fuerza mejora para desarrollar algunas actividades que va a requerir en el día a día, como he dicho antes, ¿no? Levantarse una silla, andar, eh, em, prevenir caídas, etcétera, o si por el contrario estoy en contexto deportivo y lo que quiero es medir con test que tú lo has dicho antes, correlacionen bien con gestos específicos o acciones, más que gestos, acciones específicas de su deporte. Tú has dicho, por ejemplo, el sprint, ¿no? Y has puesto el ejemplo de la NFL. Bueno, pues en casi cualquier deporte de equipo, la capacidad de sprintar distancias cortas, sean 20, 30 o 40 metros, muchas veces además son sprints en curva, no son sprints lineales, o son sprints con cambio de dirección. Bueno, pues pueden ser test, vamos a evaluar tu capacidad de sprint en 20 metros. Pues es un test que efectivamente si tú mejoras tu rendimiento en 20 metros, pues cuando estés sprintando, bueno, pues ese rendimiento que has mejorado por cubrir esa distancia en menos tiempo te puede ayudar, bueno, pues en ese tipo de deportes de equipo sin lugar a dudas. Luego, concretamente, la elección de los test, bueno, cada preparador físico tendrá que o elegirá unos test por algunas razones. Habría que preguntar a cada uno, ¿no? ¿Por qué eliges en 40 metros? Porque aunque tú elijas en 40 metros, tú puedes luego medir los tiempos parciales. Yo puedo medir hasta los 10 metros, hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40, y cada uno me va a dar una información diferente, ¿no? Y a lo mejor hacen un test de 40 metros, pero lo que realmente les interesa es ver el rendimiento de los primeros 20. Por poner un ejemplo, eso me lo estoy inventando. También es muy importante, que vayamos mezclando ideas, por supuesto, volviendo al tema de fuerza, qué ejercicios o qué test de fuerza correlacionan con actividades o acciones en tu deporte, ¿no? Por ejemplo, la sentadilla, que todos los conocemos, y cuando digo sentadilla me refiero siempre a sentadilla completa, pues la mejora en la sentadilla completa pues va a correlacionar casi siempre con tu capacidad de salto vertical, con tu capacidad de aceleración en 20 metros, con tu capacidad de cambiar de dirección. Bueno, pues con ese tipo de test, evaluar el rendimiento en sentadilla, otra cosa es cómo, qué test, cómo se hace, cuál es el protocolo, pues te va a arrojar una información muy relevante. Y es muy probable que si tú has mejorado el test en sentadilla con las cargas bajas, a vuestra puntualización, vas a mejorar tu capacidad de salto, ¿vale? Y vas a mejorar tu capacidad de sprint en los primeros 20 metros. Bueno, pues ahí sí, si tú sabes que eso está bastante analizado, que haciendo un test de cargas progresivas en sentadilla, pues te arroja una información que te ayuda a prever si tu atleta ha mejorado o puede haber mejorado en otras acciones, como puede ser el sprint o el salto, bueno, pues es interesante, ¿no? Pero sin embargo, si yo, no sé, voy a evaluar el test en press de hombro, pero resulta que en mi deporte, que es el fútbol, no es una acción determinante la fuerza que yo pueda manifestar empujando en sentido vertical, pues podríamos todos estar de acuerdo, bueno, ¿y para qué evalúas el press de hombro, no? ¿Para qué lo evalúas, no? Céntrate más en el tren inferior, y si quieres hacer algo de tren superior, desde luego que creo que casi nunca un futbolista va a levantar una carga por encima de la cabeza jugando al fútbol, ¿no? Bueno, pues hay cosas que son de sentido común y luego otras que son más de conocimiento, ¿no? Alguien puede decir, ya, pero un futbolista no hace sentadillas, corre haciendo apoyos unipodales y cambios de dirección unipodales, y muchas veces salta a una pierna, sí, sí, pero es que el test o la acción de la sentadilla correlaciona con esas otras actividades, con esas otras acciones. En definitiva, es un tema muy amplio, habría que matizar mucho el contexto, para qué test, qué protocolo, pero sin lugar a dudas, si no evaluamos, que es por lo que había salido esta cuestión, si no evaluamos de forma objetiva, es difícil que luego tomemos decisiones más acertadas, o que nos equivoquemos menos, porque siempre nos vamos a estar equivocando, pero ese margen de error cada vez se minimice menos. Porque al final lo dejamos todo un poco a las sensaciones que tiene el deportista, a las sensaciones que tengo yo,
y a lo que, bueno, a las creencias que a lo mejor me interesa mantener. Y está bien, porque esa intuición siempre la vas a tener. Está bien que tengamos intuición, está bien que preguntemos al deportista. Todo eso está muy bien y eso siempre va a estar ahí presente. La cuestión es que además de eso hay que cuantificar los cambios. Y la única manera de cuantificar los cambios es haciendo test que sean fiables, válidos, con protocolos bastante estandarizados y precisos y poder trasladar esa información numéricamente y poder comparar porcentajes de cambio o lo que sea el antes y después. Hay a veces que cuando uno dice por ahí, he mejorado un 6%, parece que es poco, a priori, 6%, ¿qué poco? No, a veces mejorar un 6% es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil, sobre todo si hablamos de gente que está muy entrenada. Mejorar un 6%, hombre, también hay que decir, mejorar un 6% en 6 semanas, o en 4 semanas, o en 8 semanas. Pero a veces mejorar es más difícil de lo que nos pensamos, ¿no? Y, y si no has mejorado el test, bueno, pues te hace ver que por lo menos en ese test, en esa acción, lo que tú esperabas, que puede ser por mil circunstancias, porque los test, la evaluación es un mundo apasionante, es muy amplio, puedes haber evaluado el momento incorrecto, puedes evaluar un día que el deportista no está recuperado, no está descansado, puede haber fallo de protocolo, de instrumental, de mil aspectos, ¿no? Pero si lo haces todo moderadamente bien o lo mejor que puedas, la información que te arroja los test bien hechos, pues no la vas a conseguir cuantificar de otra manera. Mi intuición, yo puedo tener una intuición, pero no sé si es un 6%, un 4 o un 12%, lo que mi intuición me dice, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay mucho camino que recorrer y además, ya lo adelanto, la mejor forma de evaluar y de medir los cambios de rendimiento en fuerza es midiendo los cambios de velocidad ante una misma carga, así de sencillo. Yo me pongo un peso X, lo ideal sería ponerse distintos pesos, sería un test de carga progresiva, pero puedo coger de referencia 2 o 3 pesos diferentes, siempre los mismos pesos, hacer un calentamiento, hacer el ejercicio en la situación más estable posible, que muchas veces es un multipower, me refiero a la evaluación, hacer 2 o 3 repeticiones a máxima velocidad con esa carga y registrar la velocidad más alta. Y esa velocidad en ese ejercicio, en ese test, tomarla como referencia en sucesivas evaluaciones. De tal manera que si la tendencia es que, no sé, 40 kilos antes los desplazaba a 1 metro por segundo y ahora en el segundo test lo desplazo a 1,07, en el tercer test a las 8 semanas a 1,12 y así sucesivamente, la tendencia es que estoy mejorando mi rendimiento en esa acción, en ese test. Y no hay que evaluar nada más, me refiero a la evaluación del rendimiento. ¿Vale? Estamos hablando del rendimiento físico en ese tipo de acciones y que muchas veces caen más en el contexto del deporte, ¿no? Aunque también el de la salud, cuidado. En la salud también se puede utilizar la velocidad perfectamente. Hay que seleccionar bien las cosas y los test, pero se puede evaluar igual, ¿no? Bueno, me he enrollado un poco por aquí. Me gustaría que también digas tu opinión y No, que sí, sí, no totalmente. sea un monólogo, no sea un monólogo. No, no, Que hay totalmente. Me cambio encanta de lo del opiniones. el tema de la velocidad, porque algo que nos ha dado muy, muy positivo la tecnología, siempre soy, en general hablo bastante mal de la tecnología para a nivel deportivo, porque creo que, como bien hablabas un poco antes, ¿no? Esa intuición y ese saber del deportista en sí, de sentirse y de saber cómo va, creo que es muy importante, ¿no? Qué funciona, qué no funciona, porque a lo mejor, volvemos al mismo, sí, en el test y todo eso puede salir bien, pero a lo mejor luego ves que, me da igual, en deporte, cuando estás compitiendo en fútbol X, tú no notas que a lo mejor eso tenga no me sale en español, pero vamos, no me sale carryover, que tenga sentido luego con tu acción o tu deporte, ¿no? Y esa sensación creo que me gusta mucho trabajarla y creo que precisamente por la tecnología muchas veces nos estamos súper centrados en qué nos dice el reloj, qué nos dice el ordenador, qué nos dice la Sí, pantalla y perdemos un poco ese feedback interno. sí, Pero es imprescindible y creo que la tecnología a nivel, por ejemplo, de test, porque antes los test se han hecho siempre y ahí podías hacer, pasa que antes tenías que hacer un test RM con la fatiga que eso conlleva y el riesgo, posible riesgo que pueda llevar ponerte a una carga máxima, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo con lo que dices tú,
con una herramienta que mida la velocidad de la barra, hemos visto, se ha demostrado que tiene una relación directa con el peso que puedas mover. Si tú mejoras lo mueves más rápido, fantástico, quiere decir que estás más fuerte, que eres más potente, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con los saltos. Si tienes una plataforma de salto y demás, se podría hacer el mismo test antes de en los calentamientos, terminas el calentamiento y si tienes un grupo de personas, venga, de uno en uno, ir pasando por la plataforma, salta, 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 cuál es tu test máximo, tu salto máximo, estás más o menos en tu media, estás un 5 un 10% por debajo, pues quizás hoy no sea el día de, no sea el día de apretar, ¿no? Creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo este tipo de test, para hacerlo a nivel un poco, incluso se puede hacer hasta diario. O sea, si en cada sesión de entrenamiento, si pudieras, pues sobre todo el tema de saltos, que es muy sencillo, ¿no? Em, ver si cómo estás respecto a tu rendimiento y sobre todo luego al final lo que hablabas antes, ver la tendencia. Es como, porque un día puedes bajar, estar más bajo hoy, por supuesto, pero ¿cómo es la tendencia? Tres test yéndote por debajo, hostia, algo nos está pasando aquí, algo no Claro, estamos haciendo bien. claro, Eh, claro. Por eso sí, por eso siempre el resultado de un solo test hay que interpretarlo con precaución, porque no sé si ese día ha sucedido algo en la situación del propio test y del deportista, que bueno, pues de un dato que no sea real, ¿no? Pero bueno, al final, como venías diciendo, no hay que sentirse esclavizado a la tecnología, por supuesto que no, ¿eh? Pero sí que hay que saber utilizar la tecnología en determinadas circunstancias y de la manera correcta y saber aprovechar lo bueno de la tecnología sin sentirnos esclavizados a la misma, ¿no? Porque yo cuando veo que la gente entrena con pulsómetro a todas horas, digo, bueno, es que el pulsómetro llega a un momento dado que dices, vale, estoy trabajando en este rango de frecuencia cardíaca que para mí representa una fatiga X en esta zona de trabajo, de intensidad. Pero bueno, es que aunque no llegues el pulsómetro, tú sabes, ¿no? O es que tú sales a correr o a pedalear o lo que sea y no sabes qué grado de esfuerzo te está suponiendo la sesión, ¿no? O a veces se utilizan pulsómetros en entrenamientos que no tiene sentido. Si estoy haciendo un trabajo interválico de 30 segundos, llevar un pulsómetro me da una información que me vuelve loco y no me sirve para nada, ¿no? Es cierto que a veces la tecnología adorna todo, lo hace más atractivo, parece que te hace un entrenador como más sofisticado, pero muchas veces no te hace mejor entrenador, ¿no? Pero por la contra, si utilizamos bien la tecnología, muchas veces nos va a ayudar a equivocarnos menos, a que el margen de error sea menor, a ser más precisos con la programación de las cargas y a interpretar mejor el resultado de los sucesivos test y esa tendencia que hablamos, y cuantificar, ¿no? Dar un valor numérico. Eh, a, los, a las personas, deportistas o no deportistas, nos motiva mucho efectivamente que nuestro entrenador esté presente, nos supervise, nos aconseje, nos motive, pero es que una herramienta de motivación muchas veces es la propia mejora del rendimiento cuando tú presentas un informe, cuando tú dices, oye, fulanito, es que estás mejorando. Tú a lo mejor no te lo sientes o no lo percibías así, tu rendimiento está mejorando. Y cuando tú le estás diciendo a alguien que el esfuerzo al que está dedicando tanto tiempo con sus entrenamientos está dando un fruto, pues es una motivación fundamental, ¿no? Es fundamental. También hay algo que has comentado así de pasada, ¿no? Y es que hay deportistas que, es verdad, deportes de equipo, ¿no? Que no sienten que el entrenamiento que hacen les aporta, me refiero al entrenamiento físico, ¿vale? Les aporta demasiado a su deporte. Claro, es que también hay que entender que hablamos de fuerza, cada deporte tiene unas necesidades de fuerza determinadas y unos factores determinantes de su rendimiento. Está claro que en los deportes de equipo el rendimiento no está tan condicionado por su capacidad física o su rendimiento en fuerza como está en powerlifting, en halterofilia o en otros deportes. Y ahí va a estar determinado por muchos otros factores técnicos, tácticos, etcétera. Pero sí que es verdad que el deportista, cuando se sienta en el campo ágil, rápido, que se recupera rápido entre esfuerzos, eso sí que, bueno, pues te lo va a decir, oye, me noto fresco. Normalmente van a decir, es que estoy fresco, me noto fresco. Vale, pues esa sensación es positiva y eso le va a hacer seguramente que rinda mejor. En el entrenamiento de la fuerza ha habido
mucho tiempo, y a lo mejor todavía se sigue cometiendo ese error, que fuera del contexto se entrenan a los deportistas con una fatiga muy alta, ¿no? Y muchas series, bueno, un trabajo que se aproxima más a lo que haría un culturista, a lo que tiene que hacer un deportista de estas características que hablamos, de deportes de equipo. ¿Qué ocurre? Que si en el gimnasio se ha fatigado mucho y, no sé, por ejemplo, hacer un trabajo de piernas, que implique mucho a las piernas, efectivamente, a lo mejor está 2, 3 o 4 días que se siente pesado, que se siente tenso, que se siente que no ha recuperado, efectivamente. Y cuando llega a jugar el sábado y el domingo, se siente lento. Pues por supuesto, ¿cómo no se va a sentir? Si es que no se ha recuperado de lo que ha hecho, que era innecesario, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué genera el deportista? Que diga, no, no, yo el entrenamiento de fuerza en el gimnasio lo justo, porque cada vez que hago ese tipo de entrenamientos, lo que me noto es peor, ¿eh? Claro. No me noto mejor, ¿no? Y el problema, ¿dónde está entonces? En las cargas de entrenamiento, en cómo. Que encontrar la dosis mínima. Claro, la dosis mínima que le beneficie en su rendimiento y que le fatigue lo menos posible, que le deje una fatiga residual lo más baja posible. Y ahí, lo he dicho al inicio de la entrevista, hay que romper muchos estigmas, mucho más. Hay que entender que entrenar la fuerza es entrenar una situación mm, donde el deportista esté fresco, haga un entrenamiento de calidad, no le fatigue en exceso, evidentemente hay que generar algo de fatiga, si no, no hay adaptación, pero no tiene que ser una fatiga muy alta y se tienen que seleccionar una serie de ejercicios que puedan tener la capacidad de transferir esas mejoras a sus acciones en el campo, ¿no? A sus acciones motrices en el campo. Y eso se aleja muchas veces de lo que vemos en los gimnasios, donde la gente entrena la fuerza porque es su actividad, su objetivo es la musculación y bueno, pues eso requiere otro planteamiento del entrenamiento muy distinto, ¿vale? Entonces hay que diferenciar mucho el objetivo, el contexto, el nivel de entrenamiento del sujeto. El objetivo es fundamental, ¿no? Si mi objetivo es muscular, evidentemente me tengo que fatigar más, tengo que hacer un volumen de entrenamiento mayor, tengo que aproximarme más al fallo muscular, que si mi objetivo es rendir más en mi partido de voleibol o de balonmano o de baloncesto, donde yo lo que quiero es ser rápido, rendir mucho en algún gesto, que normalmente van a ser saltos, aceleraciones y demás, Ujú. y no necesariamente tener más masa muscular me va a mejorar mi rendimiento. Puede incluso que sea lo contrario, ¿eh? Tengo que desplazar más carga y si encima voy más lento, pues puede ser lo contrario, ¿no? O sea que al final el contexto y el nivel de partida del sujeto determina totalmente el planteamiento del entrenamiento. Al final siempre, todas las entrevistas y todo lo que hablamos, o sea, acaba siempre en la misma palabra, ¿no? Individualización. Sí, ¿Qué es lo que la persona, qué es lo que la persona sí, necesita en sí, ese momento? Es una de las cosas del entrenamiento, de los test de velocidad de los que hablabas, ¿no? Que se puede medir a tiempo real cuál es tu, por ejemplo, cómo es tu RM de ese día. Si coges tu peso X, 30 kilos, lo mueves y te sale una correlación de que tu RM histórico a lo mejor son 100 kilos, pero hoy estás a 90 kilos. Por ejemplo, puedes adaptar para ese día la carga correcta. Es decir, bueno, pues hoy el 70% con el que queremos trabajar la velocidad es X, 35 kilos, ¿no? Y trabajar en esa línea, ¿no? Donde puedas ajustar un poquito más claro, eh, porcentajes. Pero bueno, que claro, si, aún así, si no tienes acceso, que obviamente no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnología, creo que siempre es mucho mejor ir al lado más de la prevenir, quitar siempre un 10%, un 5, un 10% menos del kilaje que tú creas. Y lo bueno que nos ha demostrado también la teoría o la investigación es que cuando se mueven las cargas a máxima velocidad o máxima intención, la estimulación muscular y neural es igual. es máxima, claro, sí. Has dicho un montón de cosas que son ciertas, yo voy a hacer alguna puntualización, ¿no? El uso de la medición de la velocidad en el dentro de la fuerza, bueno, pues tiene una serie de ventajas, como has comentado, ¿no? Que en tiempo real yo puedo saber, desde el momento que hago una repetición a máxima velocidad, qué intensidad relativa representa ese peso en ese momento. Pero añadiría que te da igual
cuál sea tu 1RM. Aunque te haga una predicción de que tu 1RM hoy es mejor o peor que la de hace 3 días, es independiente, porque en el momento que tú realizas esa repetición a máxima velocidad y esa velocidad tiene una correlación con un porcentaje de la 1RM, ya sabes ese porcentaje, ya sabes si estás entrenando con el 60 que tenías previsto o a lo mejor esa carga, ese peso representa hoy el 54 y decides o no ponerle un poquito más de peso. O sea, te libera incluso de la necesidad de estimar o conocer cuál es tu 1RM. Podemos perfectamente entrenar, programar y evaluar sin saber cuál es mi 1RM. En la medida que yo sepa que cargas inferiores a mi 1RM, Están qué moviendo más rápido. intensidad representan y si las voy desplazando más rápidamente que antes. Porque además, lo más habitual es que cuando yo una carga su máxima la desplazo más rápido, mi 1RM también habrá mejorado, más o menos en la misma proporción. Con lo cual, al final es un dato que no es necesario conocer cuál es mi 1RM, pero lo que sí que es necesario es saber a qué velocidad estoy desplazando cargas submáximas para tomarlas como referencia, ¿no? Luego, por otro lado, también comentar que la medición de la velocidad no tiene que ser algo diario, ¿vale? Yo sé que a mí me pasa, yo no todos los días no entreno con un encoder a una barra, a lo mejor no tengo el encoder en ese momento o por circunstancias no quiero colocarlo, pero sí que puedo perfectamente cada semana o cada 2 semanas, o si no, en el peor de los casos, al inicio del ciclo de entrenamiento y al final, medir la velocidad y ver cuánto me estoy desviando de la carga que yo había programado, que yo tenía previsto. Porque no sé si somos conscientes, pero es muy importante decir lo siguiente, es que a día de hoy podemos realmente saber con qué carga estamos entrenando. Antes no lo sabíamos. Creíamos que lo sabíamos, pero no. Porque tú antes hacías un test de un RM hace 6 semanas, pero a día de hoy esas intensidades y esos pesos que tú habías calculado ya no representan los porcentajes que representaban ese día, porque tu rendimiento ha ido cambiando y a lo mejor hoy te crees que estás entrenando con una carga del 60% y estás entrenando con una carga de 45%, ¿no? Sin embargo, cuando tú mides la velocidad en tiempo real, en ese instante, por la relación carga-velocidad, te dice de una manera muy precisa y bastante, con un error pequeño, qué intensidad representa ese peso hoy en este momento. De tal manera que tú acabas de entrenar el ciclo y dices, bueno, yo sé que este sujeto hemos estado entrenando 3 sesiones con el 50, 3 sesiones con el 55. ¿Sabes con qué carga has conseguido el resultado actual? De tal manera que puedes relacionar, ¿no? Esa relación dosis-respuesta o carga de entrenamiento y rendimiento, sabiendo realmente cuál ha sido tu intervención, con qué cargas ha estado entrenando el deportista. Antes no, antes era algo intuitivo y aproximado. Bueno, yo he programado un ciclo desde el 60 hasta el 80%. ¿Por qué sabes que entrenó con esas intensidades? No, porque le medí al principio del ciclo. No, ya, pero al principio del ciclo, primero, ¿cómo le mediste? Probablemente mal. Y lo que mediste hace 8 o 10 semanas, hoy no va a representar la misma intensidad casi seguro. Y a veces no representa, no porque sea menor, a veces es mayor. Porque le evaluaste en un momento que por lo que Estás fuese. metiendo mucho volumen, a lo mejor no te estás recuperando Claro, suficiente, no se está produciendo esta supercompensación. claro, entonces en el momento que tú ya sabes con qué cargas se está entrenando, es mucho más fácil luego racionalizar el entrenamiento y llegar a conclusiones, ¿no? O sea que al final son distintas ventajas, pero insisto, no hay que sentirse esclavizado a la tecnología, pero tampoco obviarlo, ¿eh? Porque tan peligroso es sentirse, como digo, muy atado al uso de la tecnología constantemente en cada entrenamiento como no utilizarla nunca, ¿no? Y pensar que nuestro ojo clínico es lo mejor, mi experiencia, porque al final todo suma, ¿vale? Y te ayuda a cruzar datos. Si yo mi intuición y la de mi deportista se corrobora por unos test, mi intuición se ve reforzada. Y, oye, pues por lo menos aquí yo iba acertado, ¿no? Pero a veces te puede llevar sorpresa, ¿no? Sí. A veces te crees que está mejorando y si realiza determinado test, vamos a suponer un test de 20-30 metros, un sprint, y el rendimiento empeora, ojo, ahí no hay trampa ni cartón, ha empeorado. Te puedes repetir el mismo test 3 repeticiones, 3 veces.
Pero si no, Hacer el es que promedio o coger algo hemos hecho mal en el ciclo. algo no sale. Si yo te estaba entrenando para que fueras más rápido en la cancha y no eres más rápido, No he esto hecho, no, no he hecho bien las cosas. no he hecho bien las cosas, suponiendo que se haya hecho bien el test, Sí, sí, se haya y utilizado bien la sucede. tecnología. Y sucede Entonces, lo por que lo que, hablaba muchas veces, ¿no? Es decir, al fin y al claro, cabo es un arte, el arte de adaptarte también a las situaciones mm, y no siempre lo hacemos de la manera más claro. correcta, ¿no? Siempre está ese error humano que, que podemos tener. Al fin y al cabo, la programación la hacemos desde el sofá de desde nuestro escritorio y no en la pista, ¿no? Luego llegas a la pista, lo haces las cosas y dices, ostras, esto no, lo que yo tenía pensado no va a Claro. ser viable. Claro, siempre va a haber un margen que nos desviemos de lo previsto programado a lo que se realiza, ¿vale? Incluso los estudios científicos que se hacen actualmente, o los mejores estudios que se hacen sobre el tema del entrenamiento por velocidad, lo que hacen por un lado es analizar el entrenamiento previsto programado, esto es lo que sobre el papel queremos entrenar, Qué bueno. luego realizan la investigación, como todos esos datos se almacenan en los software de estos dispositivos, y dicen, bueno, queríamos entrenar al 60% 3 sesiones, luego al 65%, y cruzan y comparan para ver si realmente de lo que tenían previsto a lo que realmente han entrenado se ajusta, ¿no? Normalmente, si se hacen bien las investigaciones, se ajusta mucho. Pero eso es un dato fundamental, ¿no? Que eso hace 15, 20 años eso era No sé. inviable, no se podía hacer. Ponían sobre el papel, he entrenado esto, quiero entrenar con esta carga, pero lo que luego se hacía, vaya usted a saber. Por lo tanto, las conclusiones y los resultados de estos estudios, pues te quedará siempre la duda. Oye, pero es que estos estudios decían que había que entrenar con estas intensidades, pero realmente entrenaron esas intensidades cuando desarrollaron esos estudios. Sin embargo, bueno, pues la velocidad en ese contexto del laboratorio, si quieres, nos Sí. ayuda mucho a tener controlada una de las variables fundamentales, que es la carga del entrenamiento que se ha utilizado, ¿no? O sea que, bueno, pues como digo, ¿no? No podemos estar de espaldas al avance que hay tecnológico, al avance que ese avance tecnológico ha permitido en el conocimiento, y ahora bien, hay que saber, bueno, crear esos vasos comunicantes entre la teoría o los estudios científicos y la práctica, bueno, pues obteniendo lo mejor, sabiendo las limitaciones que tenemos, pero diciendo que al final el margen de error se reduce. Si hacemos bien las cosas, se reduce. Lo que pasa y siempre va a haber un margen intrínseco al propio entrenamiento. Y que además, una cosa es que yo sepa qué intensidad he entrenado hoy y otra cosa es si esa intensidad era la más apropiada para ese sujeto en este momento. Eso no te lo solventa la tecnología. Ahí, La tecnología, perdón que te perdona, interrumpa. sí, sí, dime. Es que justo tenía una cosa en la cabeza y pues comentando un poco sobre los ciclos y demás. Sí. ¿Estás familiarizado con CalDITS? El Trifesic, el programa más famoso es Trifesic Training. Ha sido nombrado entrenador del año de la NSCA en varias ocasiones. Es strength coach de no sé qué universidad estadounidense y demás. El Mm, tipo tiene acceso a todo tipo de máquinas y de juguetes y demás. Y es un loco, literalmente, este es un tarao del mm, entrenamiento. Y, y este pavo, por lo visto, según sus datos, lo que tiene él con todos los equipos que entrena fuerza, ¿no? Dice que cuando se puso a mirar con la programación clásica, sistema de programación clásica de pues fuerza bruta, fuerza media, potencia, pliometría y demás. Dice, resulta que con el sistema clásico de periodización, solo el 40 y tantos por ciento de los atletas mejoraban. Dice, un 20 y tantos se quedaba igual y hasta un 30% incluso empeoraban. Dicen, mm, claro, eso es que cada atleta necesita en cada momento una cosa diferente. Es decir, entrenar fuerza hoy no te decir que luego necesites entrenar precisamente la potencia o fuerza potencia. O necesitas pasar directamente a potencia o hacer pliometría. Y este pavo ha, ha encontrado, o eso creo, tiene unas tablas, de hecho se pueden buscar, lo tienen abierto todo esto, em, donde mide los sprint de 5 metros, 10 metros y 20 metros, y según las ecuaciones que tiene montadas, en base a esos tiempos que han sacado, en esas tres distancias,
sabe qué ciclo necesita, cuál tiene que ser el siguiente mesociclo. Con lo cual, todos los lunes, lo que sea, por ejemplo, todos los lunes se inician, todos los atletas hacen ese sprint de 20 metros, 3 pruebas, correlacionan con los datos y dicen, hostia, este tío necesita trabajar esta semana la fuerza, este tío necesita trabajar la potencia, este tío necesita hacer pliometría. Y lo van ajustando semanalmente de manera completamente individualizada. Y me parece súper curioso, pero claro, el acceso a tecnología que tiene el hombre este, pues no tenemos la mayoría, y de gente detrás analizando datos y demás, pues es muy bestia, ¿no? Pero me parece muy curioso, muy, muy, muy curioso. Claro, sí, sí, bueno, pues al final ya lo has dicho tú varias veces. El buen entrenador va a ser el que mejor individualice las cargas a cada deportista que entrene. Lo que pasa es que a veces decir individualizar queda muy bien, pero en la práctica tampoco individualizamos, ¿no? O sea, la individualización es como un principio del entrenamiento que a todos nos gusta escuchar y decir, pero luego si analizamos nuestra propia práctica, casi nadie individualiza. Quiero decir que la individualización, por lo menos en el entrenamiento de la fuerza, es muy difícil si no estás midiendo casi cada día lo que está ocurriendo en la respuesta del deportista. Porque puede suceder que yo en 3 sesiones no mejore la velocidad a la que desplazo una carga y ahí tú te tienes que hacer una pregunta. He dicho 3 y podría decir 5, ¿no? A las 5 o 6 sesiones, el mismo peso, veo que lo desplazo a la misma velocidad que la primera. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Aumento la carga o la disminuyo? ¿Aumento el volumen o lo disminuyo? ¿No? Bueno, pues esas preguntas que todos nos podemos hacer cuando tú tomas una decisión es cuando has individualizado. Otra cosa es que vuelvas a aceptar o no, o vuelvas a encontrarte con la misma situación. Pero ese nivel de individualización que se requeriría sí que muchas veces es imposible si no dispones de la tecnología casi diariamente en cada entrenamiento. Al final es una individualización la que hacemos todos bien pretendida, ¿vale? Pero en la práctica muchas veces no está la individualización o no nos ayuda a corregir demasiado, ¿no? Tú has hablado de esta persona, de este entrenador que dispone de datos y que eso le permite a tomar decisiones diariamente, tratando de personalizar, individualizar más las cargas, con el objetivo de, bueno, pues que no haya deportistas que no mejoren o que incluso empeoren. Esa es su pretensión. Otra cosa es que lo consiga, porque luego habría que ver los resultados que se advierten de esas decisiones que ha tomado en base al análisis de todos esos resultados. El entrenamiento es complicado, pero es que además, a mí me ha pasado, incluso haciendo investigaciones, tú aplicas el mismo tratamiento, el mismo entrenamiento a un grupo de sujetos y cuando digo el mismo, digo midiendo la velocidad, o sea, con un error muy pequeño comparativamente como cuando tú entrenas fuera del laboratorio y hay sujetos en un grupo que no mejoran y otros que mejoran un 12% y otros un 7% y otros un 1%, otros que empeoran. Eso normalmente los estudios casi nunca lo desvelamos porque tú analizas los datos estadísticamente de forma conjunta, ¿vale? Pero tú te das cuenta y dices, bueno, si he entrenado midiendo, controlando muy bien las variables y de 20 sujetos ha habido 2 que han empeorado, uno que no ha mejorado y el resto ha mejorado, es que ha habido gente que no ha mejorado, perdón, ha habido gente que no ha mejorado. Y es que esa es la realidad, porque la respuesta al entrenamiento es muy individual de cada sujeto, por mil circunstancias. Entonces, eso es lo bonito y lo difícil del entrenamiento a la vez. El entrenamiento, lo he dicho, tiene una parte de arte, bueno, tiene una parte de intuición y tiene una gran componente de conocimiento y de experiencia y de estudio. Pero esa parte de intuición, al final tienes que basarla también en lo que tú vas observando y en el efecto de las intervenciones tuyas como entrenador, para que tú constantemente estés haciendo un ciclo de retroalimentación. Digas, oye, es que esta persona no me ha mejorado en 6 semanas, por lo menos en estos 2 test que le he hecho. Tengo que cambiar algo, no voy a repetir lo mismo. ¿Vale? Más allá de que haya analizado el por qué. Oye, ¿estás bien hoy? ¿Has estado enfermo? Vamos a suponer que todo ha ido estupendamente y que no hay ninguna razón que tú puedas intuir que justifica que el resultado sea menor. No lo entiendo. Le evalué bien, le he vuelto a reevaluar bien y da un rendimiento menor, ¿no? Bueno, pues me he equivocado en el propio entrenamiento, ¿vale? Y ahí tú tienes que decidir. Muchas veces la tentación es, pues le pongo más peso, ¿no? Pues a lo mejor es al revés.
Mejor. le tiene que poner menos. A lo mejor tiene que hacer menos repeticiones de las que está haciendo con esa misma carga, ¿no? Por ejemplo, me sucede Entonces, mucho con movimientos en sí, ¿no? Dices tú, este mm, movimiento para ciertas lesiones, dices, este protocolo me va genial, lo pones en mm, marcha con persona X y ves que no no van va, mejorando. Dices no tú, va. hostia, pues tengo que Claro, hacer otra cosa. Y dices, tengo bueno, que pues hacer esto otra sí me ha cosa. funcionado. Y te encuentras en otra Claro, tercera persona y dices, pues no me funcionan estas dos cosas, pues tendré que hacer una tercera. claro. Por eso, a ver, la investigación no nos solventa todos los problemas, ni mucho menos. Pero la investigación hay que entenderla de la siguiente manera. Cuando se investiga, se trata de desarrollar, bueno, pues una intervención, una forma de entrenar, unas cargas en un contexto lo más controlado que se puede y a un grupo numeroso de personas. Cuando digo el que se puede es en una situación donde se trata de controlar cualquier variable extraña que pueda interferir en el rendimiento del deportista y por lo tanto falsear el resultado posterior. Y se suele hacer y debe hacerse con un grupo numeroso de personas para que no el resultado de uno es lo que nos pasa cuando entramos a una persona. Tú has mejorado, pues ya me creo que todo el mundo mejora con lo que te he hecho a ti. No, no, tú has mejorado tú. A lo mejor otras 20 personas con unas características incluso similares a las tuyas no hubieran mejorado en la misma medida. Incluso alguno habría disminuido su rendimiento. Entonces, la investigación lo que trata es de determinados problemas que los entrenadores nos podamos encontrar es, bueno, vamos a hacer una situación muy controlada con un grupo numeroso de deportistas, aislando las variables y vamos a ver el efecto de esta variable en concreto, de la intensidad o del descanso o de las repeticiones y vamos a ver qué efecto tiene. Es verdad que muchas veces son situaciones un poco ficticias que a lo mejor no se dan en la situación de campo real. Pero claro, es que la investigación no puede investigar 20 variables a la vez, porque caería en el mismo error que cuando nosotros entrenamos a alguien y pensamos que nuestra intervención funcionaría para cualquier otra persona. Entonces, cuando la investigación aísla las variables que puedan contaminar esos resultados y se centra en unas pocas, con un grupo numeroso de deportistas y vierte unos resultados que nos permiten alcanzar unas conclusiones, tenemos que saber en qué contexto se ha dado y decir, bueno, pues los resultados que me dan no solo una investigación, eso es otra cosa que hay que añadir, sino varias investigaciones similares en torno a la misma temática, me permiten a mí como entrenador empezar a aplicar lo que de esas investigaciones en concreto se conoce que es más eficaz o más seguro o lo que sea a mi contexto particular de entrenamiento, pero sabiendo que en mi contexto particular de entrenamiento hay otras variables que yo no puedo controlar, que en ese estudio intentaron controlar lo mejor posible. ¿Vale? Porque controlan la temperatura, la hora en la que entrenaron, el volumen, la intensidad, las características de los sujetos. Supuestamente esos sujetos no entrenaban nada más esas semanas, ¿eh? Cuando nosotros entrenamos gente que hoy entrenan conmigo no sé qué, pero mañana salen a correr, el otro hacen otra cosa que yo no les veo, entonces, bueno, pues Mucho ahí más es un complicado. poco caótico. Pero eso no quiere decir que demos la espalda a la investigación, sino que la investigación trata de aislar problemas de investigación muy concretos de la mejor manera posible, con limitaciones obviamente, y que nos ayudan cada vez a tener menos dudas y tener como un paisaje con menos arbustos que me tapen la visión, ¿no? En definitiva, te van ayudando a aclarar, se van dando pasos progresivamente que te ayudan a tomar decisiones cada vez más certeras. Y algo que he dicho también antes, no nos equivoquemos. Yo puedo saber a qué intensidad entreno con un dispositivo, pero no sé si esa intensidad es la apropiada para ti. Y eso no me lo va a decir el dispositivo, ni hoy ni probablemente nunca, ¿no? O sea que aunque tú tengas el instrumental y los medios para conocer con más precisión el grado de esfuerzo que representa ese entrenamiento a esa persona, lo que no me va a decir el aparatito es si eso es lo mejor, si la decisión que yo he tomado de entrenar hoy al 60 o al 70 o al 80 es lo mejor. Y aunque haya software que te puedan hacer una propuesta, no, entrena del 60 al tal o con estas cargas, son palos de cielo, ¿vale? No, la máquina todavía no ha llegado al desarrollo tecnológico como para que sepa individualmente con qué intensidades hay que entrenar. Por eso yo creo que debemos un poco, bueno, sospechar, ¿no? Constructivamente cuando alguien nos quiera vender
un supuesto método o un procedimiento que dice que aplicando esto se mejora el rendimiento, porque la respuesta individual de cada sujeto, como sabemos todos, es muy variable, ¿no? Pero bueno, al final, dentro de todo este caos y de estas limitaciones, pues hay que ir cogiendo. Uno coge de aquí, de allá, un poquito de esto, un poquito del otro, y tú mismo tienes que hacerte esta pregunta. ¿Estoy tomando decisiones que hace a lo mejor un tiempo no tomaba o no contemplaba? A lo mejor antes yo no contemplaba estas variables o no las contemplaba de esta manera. Bueno, pues si cada vez incorporo a mis decisiones como entrenador cuestiones que antes no incorporaba, pues por lo menos a nivel individual puedes estar con la conciencia tranquila y luego con los resultados de tus trabajos, de tus test, si ves que la tendencia, como decíamos, es a mejorar, pues bueno, algo bien estaremos haciendo. Nos estaremos equivocando, seguro, ¿eh? Habrá deportistas que de esta manera no les funciona igual, por supuesto, o un mismo deportista. Lo que a mí me funciona hoy, a lo mejor dentro de un año no me funciona, ¿eh? Cuidado, yo hoy entreno con esta intensidad, con este grado de fatiga, pero dentro de 6 meses, o un año, o 5, o 10, mi respuesta no es la misma. Diferentes momentos, diferentes necesidades. También Claro, te has adaptado a lo mejor a ese tipo de estímulo y necesitas otro estímulo diferente para claro. poder seguir Claro, si fíjate progresando. si las investigaciones en fuerza, que casi siempre son hombres, las muestras, casi siempre es gente joven, ¿vale? Entre 20 y 30 años más o En la menos. universidad casi todos que se Claro, de que gente de la engañas universidad. van por La ahí. inmensa mayoría no todas. Pero bueno, se limitan a una población en concreto, ¿vale? Que tienen acceso fácilmente. Claro, muchas veces la respuesta al entrenamiento de esa población no es la misma que cuando esos mismos sujetos tengan 40 50 años. años. Mm. O sea pero bueno, eso no nos debe abrumar ni debemos decir, bueno, pues como esto es un puñetero caos, no hago caso a nadie. Hombre, ni mucho menos. Ahora hacemos cosas y sabemos cosas que antes no sabíamos y nos han ayudado muchísimo, ¿no? Creo que es súper importante para romper lo que hablamos un poco al principio de, mm, de esa tradición, ¿no? Mm, Mantener la mente abierta a nuevas ideas, nuevos métodos, ir probando, abrir tu espectro el máximo posible, porque, pues eso, porque hay cosas que nos podemos estar dejando, que podemos estar cayendo en la claro. tradición de siempre lo hemos hecho así. Claro, y hacerte preguntas, Hacerte porque preguntas y yo ver creo qué que es lo que... si uno mismo como entrenador toma una decisión y te dices, ¿por qué? ¿Por qué he hecho 6 repeticiones y no 4? Si tú no tienes una respuesta a ti mismo a tu decisión, tienes un problema. ¿Por qué he hecho este ejercicio y no este otro? ¿Por qué los he ordenado de esta manera y no de la inversa? ¿Por qué he entrenado con esta intensidad y no con esta otra? Si tú cada una de esas decisiones que tú has tomado no tienes una respuesta que a ti, aunque estés equivocado, a ti te convenza, tienes un problema. Entonces estás haciendo las cosas por tradición, por costumbre. ¿Por qué estás haciendo este ejercicio de esta manera? No, porque, bueno, siempre lo he hecho así o siempre me han comentado. Bueno, tú tienes que tener tu propio criterio. Es probable que tu criterio vaya cambiando con la experiencia y con los años y el conocimiento. Si sigues Pero eso, haciendo lo mismo que hace 10 años, seguramente... claro, claro. Y si encima lo haces y no sabes por qué, pues tiene un problema todavía más grave, ¿no? Pero bueno, en eso estamos todos y estaremos siempre, Siempre, ¿vale? 100%. Siempre. Bueno, Debemos Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Es efectivamente. una conversación, a mí me ha encantado. Estaría hablando contigo otra hora tranquilamente. Nada, Pero Freddy. no, yo creo que se han aclarado muchísimas dudas o se ha quedado un poco también claro. Tenía una pregunta que al final no te he hecho porque se ha respondido perfectamente, ¿no? De dónde está la diferencia al final, qué difiere digamos, el entrenamiento real del día a día con los estudios. Y creo que has ido mostrando y nos has ido diciendo poquito a poco dónde son los puntos limitantes de uno y dónde están los beneficios del otro y dónde te pueden ayudar luego en el día a día, ¿no? Así que creo que has ido explicando las cosas de manera maravillosa, Bueno, así que te lo luego algunas agradezco, te lo agradezco mejor mucho. que otras, pero bueno, yo te lo agradezco a ti. Al final, yo también, por cerrar, ¿no? Ya la entrevista, creo que lo importante es que no es tanto, bueno, por supuesto hay que aclarar dudas, yo no sé si las he aclarado, Pues sí. sino generar dudas diferentes, ¿vale? Porque yo siempre digo que yo puedo tener hoy esta duda, pero si pasado mañana esa duda ya no la tengo y tengo otra, es muy buena señal, porque es que tú te has preguntado algo que antes no te preguntabas.
quieres contemplar algo que antes no concebías. Entonces, eso es avanzar. Por lo Genera menos evolución. no es quedarte sin dudas, sino generar dudas distintas, ¿vale? Y así hasta el infinito. Así es. Ese es el supuesto objetivo de la investigación, ¿no? El encontrar nuevas preguntas y no Sí, responderlas. Y no claro, buscar ir respuestas. buscando, claro, problemas de investigación que se llaman, bueno, que surjan dudas, o muchas veces la investigación es al revés, lo que hace es analizar cosas que se hacen en la práctica, pero que nadie antes había investigado, ¿no? Y que se dan por sentado, ¿no? Se da por sentado esto, ya. Pero se ha investigado, bueno, realmente no, pero como se hace y parece que funciona, bueno, pues la investigación lo que hace es desarrollarlo en ese contexto controlado y muchas veces refutarlo, decir, oye, efectivamente, lo que hacían los culturistas de esta manera sirve para esto. Poner un ejemplo. Hay una que me O, viene a la cabeza muy rápida, ya dejo, que es en los bateadores de béisbol, que les ponían los bates pesados, ¿no? Y todos pensaban que, claro, tú pones un bote más pesado, luego cuando coges el bate normal, te da la sensación de que te mueves mucho más rápido. sí, La investigación surgió es que cuando les dan bates más ligeros, pesado, se sí, mueven muchísimo más rápido y eso enseña al cuerpo a mover más rápido, con lo cual luego cuando bateaban con el bate normal estándar, eran sí. mucho más rápidos que cuando bateaban con el pesado. Históricamente se hacía al revés, porque es verdad que la Bueno, sensación que te da de coger un claro, bate pesado o cogerlo muy claro. lento, te da la sensación de que te mueves mucho más rápido. La Bueno, realidad es otra. claro, pues has puesto un ejemplo perfecto. Pues claro, como eso habrá tantísimas cosas que se han hecho por tradición en el entrenamiento, que la investigación lo que ayuda es, bueno, pues a confirmar que están bien hechas o todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que crear esos vasos comunicantes y aprovechar lo que el conocimiento científico nos ofrece y a su vez criticar constructivamente las limitaciones que pueda tener el conocimiento científico y aprovechar lo mejor de ambos contextos. Y por último, ahora sí que ya por último, justamente hoy yo estaba leyendo un estudio fantástico del grupo de Jesús Pallarés de Murcia, donde se han comparado la relación carga-velocidad entre ejercicios con peso libre y con máquina, en concreto press de banca, sentadilla, remo tumbado, press de hombro. ¿Vale? Creo que no me deja ninguno. Y se comparaba las velocidades con peso libre o en máquinas guiadas, máquinas de resistencia gravitacional. Y veían que hay diferencias significativas. ¿Vale? Veían que hay diferencias significativas. ¿Por qué digo esto? Porque todos nos hemos preguntado alguna vez, bueno, estos estudios fantásticos, todos los estudios del grupo de Sevilla de González Vadillo, se han desarrollado con máquinas Smith porque es la situación de mejor control en un laboratorio, una máquina Smith que guíe el movimiento linealmente y no esté dependiente de si técnicamente el sujeto ejecuta bien o no, ¿no? Pero siempre nos habíamos preguntado, bueno, pero esas velocidades asociadas a esos porcentajes son exactamente las mismas cuando ejecuto el mismo ejercicio en un peso libre. Bueno, pues este estudio ha visto que hay diferencias significativas, ¿vale? Casi con cualquier velocidad, es decir, con cualquier intensidad, pero más con las cargas más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada vez se van avanzando un poquito más, ¿vale? Y preguntas que nos hacemos, llega un día donde la investigación te puede dar respuesta. Y de ese tipo de investigaciones, y esto ya lo dejo ahí para los que desarrollan las aplicaciones y los dispositivos, tú debes en ese software incorporar la ecuación de predicción de ese estudio que ha utilizado un peso libre cuando tú vayas a entrenar con un peso libre. Si vas a entrenar con una máquina Smith, no. O sea que fíjate hasta qué punto la tecnología se Puede beneficia hilar. de los resultados, la tecnología nos ayuda a ajustar más las cargas con las que entrenamos diariamente y eso es porque, bueno, es una cadena, es una cadena. A veces la cadena va de la ciencia a la práctica y otra vez de la práctica a la ciencia porque algo que se hace en el terreno se plantea investigar científicamente, ¿no? O sea que al final eso debería ser el planteamiento de la investigación. Otra cosa es que a veces se estudian cosas o mal o que dice, bueno, a mí esto ni fu ni fa, ¿no? Como entrenador, ¿no? Pero eso es por otra cuestión que no tiene nada que ver. Y habría que decir, bueno, ¿y para qué se investiga tanto? ¿No? Pues a veces se investiga tanto porque hay otros intereses, digamos, que se alejan, ¿no? de la aplicación a la práctica. Pero bueno, nada que ver con esto. Pues nada, Ángel, muchas gracias y ¿Sí? encantado, ¿vale? Venga, Chao, cuídate, un abrazo, gracias. Pues hasta aquí mi conversación con Guillermo.
como digo, creo que he dejado todo bastante bien claro, aunque con muchas preguntas en el tintero, desde luego, así que me encantaría tener una segunda oportunidad con Guillermo y tratar otros temas. Si a ti te ha gustado el podcast, la manera que tienes de ayudarme es compartiéndolo o visitando los 2 sponsors que vas a encontrar en la descripción de este podcast: Get Strong y Precision Fuel and Hydration. Sin más, chicos, nos vemos el próximo jueves en otro episodio. Hasta entonces, un saludo grande, feliz running, adiós.